bienvenidos a un episodio más del podcast de Capilla Calvario, Chihuahua. Ya hace mucho que no digo que el podcast favorito. Ya me dio pena. Qué bueno. Bueno, o sea, siempre me dio pena, pero... Te ganaba... ¿Qué te ganaba? ¿Por qué lo decías? Por tonto. Por coraje. ¿Sabes qué es lo gracioso? Que varias personas me dijeron, sí, es mi podcast favorito. ¿Escucharán más podcasts? Yo pienso que no. Es que es extraño. Entiendo por qué el formato es atractivo. Somos dos personas que conocen. Si lo siguen viendo, probablemente también nos aprecian. Porque no sé si yo lo vería si alguien me cae mal. Entonces ya es un grupo limitado de personas el que nos ve, que probablemente nos extienden algo de gracia en todas las tonterías que decimos. Y pues nada más estamos platicando, pero podemos entrar y salir de temas bíblicos porque estamos intentando que sea el ancla general de la conversación. Entonces entiendo por qué podría ser interesante. Más bien se me hace raro que seamos nosotros los que lo estamos haciendo. Yo descubrí esta semana que Ryan House está escuchando allá en Phoenix el podcast. Qué chido. Saludos a los House. Practicándose español. Sí. No creo que sea tan sencillo para alguien que tiene poco tiempo hablando español escucharnos hablar porque hablamos rápido. Sí. Y luego hablamos... No mantenemos una línea de pensamiento tampoco, entonces... Cambiamos, saltamos de tema. Muy dinámico, sí. Tal vez. Yo estaba pensando en eso cuando lo supe. Dije, no creo que sea tan sencillo. Para él en particular, o sea... Sí. Pero aprendió súper bien español. Sí. Sí, realmente es una muy buena herramienta escuchar a gente tener una conversación que a lo mejor tú podrías tener. O sea, porque de muchas formas no decimos nada nuevo ni nada que otra gente no diría. A lo mejor lo decimos de una forma diferente. Más agresiva, tal vez. Sí. Pero... Enojado. Ayuda. O sea, creo que ayuda. Incluso es algo que me gusta a mí de los podcasts en general. No siempre se encuentran nuevas ideas porque no es tan importante que la idea sea innovadora. Creo que tenemos una idea muy incorrecta acerca del evangelio, intentando buscar así como que el factor wow, de nunca lo había pensado así. Lo nuevo. Ajá. Yo siempre siento, después de 15 años de ser cristiano, nunca lo habías pensado así. Pues a lo mejor no te habías puesto a meditar en la palabra del Señor porque siempre dice lo mismo en cuanto a la teoría. O sea, siempre la información está ahí. Pero conforme más la recibes y conforme caminas en la vida y el Señor, pues no, más bien te dirige, no te acompaña en todo ese proceso, pues empiezas a ver cosas que a lo mejor no habías visto antes, pero esperar siempre que haya un factor wow. Creo que después de cierta cantidad de tiempo el factor wow se tiene que disminuir tal vez. Y hacerlo y vivirlo tiene que ser lo que suceda, o sea... Ya no es wow, nunca lo había pensado así, o nunca había escuchado esa anécdota bíblica, o esa historia bíblica, o esa parábola bíblica. Más bien ahora hay que vivirlo. Y es que si lo piensas, buscar ese elemento nunca se acaba. Y entonces retener a las personas con algo innovador, con una palabra fresca. Odio esa frase. Sí, porque viene de ahí. Es que una palabra fresca implica yo sé algo que tú no sabes. Y eso, yo odio eso, vato. Sí, yo tengo algo que de ninguna otra manera hubieras podido acceder. Ajá. Y yo más bien pienso, si leyeras la Biblia, podrías opinar acerca de esto. Y si la lees, pues puedes opinar acerca de esto. Y como quiera, o sea, no deja de ser relevante. No, es que... O sea, eso es lo impresionante. Es que innovador, pero para mí ese es el problema generacional. We conflate. Es como combinamos conceptos incorrectamente y asumimos que innovador es relevante y no es el caso. Las cosas no tienen que ser nuevas para ser importantes. Más bien, si las entiendes, las actúas, las vives y las compartes, lo que siempre ha sido puede seguir siendo importante. Sí, fíjate, le preguntaban a un pastor qué prefería. Y eran varios aspectos del servicio y de la adoración cristiana. Entonces le preguntaron, ¿como antiguo, himnos y así, o contemporáneo? Entonces le dice, ¿contemporáneo para quién? O sea, porque todo en algún momento fue contemporáneo. Y hablaba de eso, dice, esa idea de que porque es nuevo es mejor, es muy tonto, es muy necio. Dice, y lo que debemos de buscar nosotros es que sea fiel. Puede ser nuevo y fiel a las escrituras y fiel al Señor, o puede ser himnos que
tú lo sabes bien, a mí me encantan ciertos, no todos probablemente, pero la mayoría. Y lo impresionante de algo como los himnos es que mantienen una relevancia cuando había gente que los estaba cantando hace cuántos años. Sí. Y porque son fieles a la escritura. Entonces eso los hace relevantes ahorita. Sí. Y muchas de las cosas que son nuevas son irrelevantes porque son totalmente efímeras y no corresponden a la teología bíblica. Ahora, también el paso del tiempo ha creado un filtro. Porque esa es la parte que es interesante de los himnos. La mayoría de los himnos fueron muy malos. La mayoría de los himnos no sobrevivieron. Pero los que escuchamos todavía hoy son muy buenos. ¿Por qué? Porque fueron escogidos generación tras generación tras generación. Solo sobrevivieron los mejores. Eso es algo que es bien importante. ¿Cuántos himnarios, cuántos himnos tienen los himnarios y cuántos himnarios de diferentes denominaciones simplemente no retienen ninguno de los himnos que hoy seguimos cantando? O sea, no tienen en sí mismos los himnos que hoy cantamos, porque pues, ninguno de los himnos sobrevivió porque no están tan chidos o porque no hablan de verdades importantes. En eso el tiempo, como que hay que aprender a apreciar lo que sobrevive el paso del tiempo. O sea, no todos los himnos sobrevivieron porque no todos eran buenos, pero los que sí sobrevivieron siguen siendo buenos. ¿Cómo lo sabemos? Porque sobrevivieron. Sí. Eso es una verdad que aplica a tal vez 20 de cada 150 himnos, pero interesantemente aplica a todo en la Biblia. Eso es lo que se me hace más increíble de esto. El paso del tiempo, a través de muchos procesos que son interesantes, determina lo que tiene valor intrínseco, no solo valor cultural y temporal. Entonces, por eso hay unos himnos que sobreviven hasta hoy y van a seguir sobreviviendo porque los vamos a seguir cantando y siempre va a haber gente que uno o dos himnos les gusten mucho. Cuando lo apilemos entre todos, se puede hacer una recopilación de himnos que siempre van a ser relevantes y que han sido relevantes por 1000 años y probablemente van a sobrevivir otros 1000. Si ya sobrevivieron 1000, van a sobrevivir otros 1000 tal vez. Pocas otras cosas pueden hacer eso. Casi nada sobrevive el paso del tiempo. Deberíamos estar maravillados de que la Biblia entera sigue siendo relevante. Y donde el cristianismo no sigue siendo relevante son las áreas donde la Biblia no es la piedra angular o lo más importante, porque bueno, para que no vaya a haber algún ofendido, Cristo es la piedra angular, nada más estoy utilizando esa imagen, pero las áreas donde la iglesia ahorita es ridícula, porque lo es en muchas cosas, es donde la Biblia no es el estándar de fe y conducta. Sí. Es interesante. Qué impresión. Porque piénsalo, todos los himnos decían cosas bonitas. Y no cantamos la mayoría. Y no es por desprecio a los himnos, es porque la mayoría de los himnos no merecen seguir siendo cantados. Como la mayoría de la música hoy no merece ser cantada en 100 años. No va a pasar la prueba del tiempo. De 1000 canciones, tal vez una va a pasar la prueba del tiempo. Porque así funciona. Pero la palabra entera sigue siendo importante. Y las áreas donde los cristianos nos vemos anticuados son las áreas donde la Biblia no es el estándar de fe y conducta. Porque, así de increíble es este libro. Y si hay algunas cosas donde estás intentando o estamos intentando aplicar la Biblia y te sientes anticuado, es porque a lo mejor no le estás aplicando como es, o no entiendes lo que es la verdad, o te estás empezando a conformar a este mundo. O sea, todas esas cosas son difíciles de aceptar dentro de nosotros mismos. Sí. Por eso no nos adjudicamos a nosotros esa autoridad, sino a la palabra de Dios. Siempre acabamos hablando de la Biblia. Es que es el mejor libro que existe, dude. ¿No te parece impresionante que hay cristianos de más de 20 años que nunca han leído la Biblia? No puedo decir lo que opino al respecto. Literal, no sería bueno para nadie que yo dijera lo que opino al respecto de eso. Probablemente. Podríamos hablar de Foxtrot porque ya volvió. Nótese que estamos tomando un café que no es de Foxtrot. Podríamos tener uno de Foxtrot ahorita. Si alguien nos lo trajera. Si alguien lo patrocinara. Pero estuvo muy bueno porque ya regresó Foxtrot y este no es café de Foxtrot. Fíjate, y aún así hablo de él, tomándome un café que preparamos en la cafetera de aquí, de la iglesia. Hemos ya tenido varias conversaciones con personas de nuestro gusto por el café. Y si somos medio snobbish, si somos medio especiales con el café. Nos tomamos el que sea, pero yo no puedo decir que disfruto todos.
Ajá. ¿Sabes? Yo, tristemente, de que tengo reputación Ujú. de comer donas. ¿De comer donas? Sí. ¿En qué círculos? No sé por qué. Y obviamente Wendy se burla mucho de mí por eso. Y me dice que, Claro, es su trabajo. ¿qué le recuerda en qué piensa la gente? ¿Qué hace que la gente piense en mí o se acuerde de mí? Café. Y en ti, donas. Qué raro. Y no, o sea, cuando Ni siquiera estoy seguro de haberte visto comer una dona en mi exactamente, vida. ¿cuándo me has visto comer donas o tener donas aquí? Nunca. Pero entonces, ¿de dónde salió eso de las donas? Una vez, un amigo me escribió hace mucho tiempo, me escribió así, él vive en otra parte, Ujú. en Estados Unidos, me escribió y me dice, bájale a las donas, vas a acabar como yo. Y yo, ¿Qué donas? ¿cuáles? Ok. Qué gracioso. No Ahorita sé. me tienes que decir quién. ¿Lo conozco? No, pero no sé por qué tengo esa reputación, la verdad. ¿De qué comes donas? Qué extraño. Ujú. Qué interesante, ¿no? Bueno, todo eso es raro, cómo somos perseguidos por otras personas. Ajá. Y es bien difícil alterar esa percepción. O sea, ya una vez que está ahí, ya es... Pues mejor come donas. Pues sí, pero es que ni me gustan tanto, me gustan más otro tipo de panes. Ujú. ¿No te gustan los pasteles? Es que por eso se me hace raro que sean donas, porque no te gustan los pasteles. Yo asumiría que tampoco te gusta el pan dulce tanto. Ajá. Eres más de pies. Ajá, entonces, ¿qué le vamos a hacer? Mm. O sea, digo, si hay donas sí me las como, o sea, no, tampoco es como que... Mm. Pero, Tal vez podrías comer pies aquí, en el podcast, y que la gente te vea. A lo mejor esa es la única forma de cambiar esa... de cambiar esa percepción, no creo que vaya a cambiar la percepción que ya tienen de mí. Sí, es difícil. Es extraño también eso porque empezando a hablar de temas bíblicos, para mí eso es uno de los milagros más increíbles que sucede en todas las personas que rinden su vida a Cristo. Te empiezas a ver de una forma que sorprende a la gente que te conoce. Ujú, No porque eres mejor persona, sino porque no eres quien eras. ujú. O sea, es algo que yo he notado, un cambio en mi interior que he notado a través de los años, pero que otra gente ha notado. Como un cambio permanente hacia un lugar, hacia la imagen de Cristo, que pues el mismo Pablo dice que no lo vamos a alcanzar. Pero me parece interesante eso, a la luz de lo que dices, de que es bien difícil cambiar la percepción de que otras personas tienen de ti, porque si te comes una dona, alguien va a decir, ah, mira, si te gustan las donas. O sea, te comes una dona una vez al año y alguien te va a ver y lo, ah, si te gusta. No, que no. No, que no, ándale, precisamente. Pero hay algo que sucede en nosotros, una transformación sobrenatural que la gente puede ver y eso también glorifica al Señor. Todas esas cosas me hacen bien extrañas porque los humanos tenemos las frases, o sea, que decimos, la gente no cambia y cosas por el estilo. Y es cierto, la gente por sí misma no puede cambiar. No hay sistemas de rehabilitación o terapias y yo lo sé eso en primera persona. No, no me ha tocado verlo. No me ha tocado ver a un humano que cambie en sus propias fuerzas de forma permanente. Pero el Espíritu Santo hace algo que nada más puede hacer. Sí. Ni la disciplina, ni la terapia, ni ninguna otra cosa, ni ningún programa. Y es obvio cuando Dios lo hace. Más obvio que a ti no te gustan tanto las donas. Ajá. Qué raro, ¿no? Sí. Es que como que esa es la promesa sobrenatural del Evangelio. Es que ni siquiera podría ser mejor, es otra cosa. Es como tu creador tiene una voluntad especial para ti, algo que él quiere que tú hagas y podrías vivir eso y es mejor que lo que estás haciendo ahorita sin importar lo que estés haciendo. Es que por eso la expresión, cuando la Biblia dice nueva criatura, como que a veces lo vemos más como una idea, no como una realidad, de que es otra Sí, naturaleza. lo vemos como una representación. Sí, es otra naturaleza. Es extraño porque pues la personalidad es la misma, pero el carácter se va transformando. O sea, eres tú, pero ya no eres tú. Es extraño. Sí. Y entonces eso se empieza a volver obvio. O debería de ser obvio para las demás personas. En particular cuando conoces a Cristo ya a cierta edad. Yo creo que ahí es donde el cambio es más radical. Pero aún así creo que, no sé, si tienes toda la vida en el Evangelio, ¿no? Desde chiquito y conociste al Señor muy, muy joven,
como quiera tiene que haber esa transformación en tu carácter. Sí. A lo mejor no es tan brutal. No, porque a lo como- mejor parece que es madurez conforme vas creciendo y cosas Sí, por el estilo. pero cada tanto, en esos momentos débiles, sale lo que somos. Ujú. Y dices, uy. O sea, creo que hasta para uno mismo es impresionante saber, eso es lo que soy. Sí. Sin Cristo, sin el Espíritu Santo obrando Sí. en mí. Entonces, todo esto que creo no es porque sea buena persona, ni es mi madurez en la vida, porque la vida me ha golpeado. Y, Ay, no. o sea, es el fruto del Espíritu. El tiempo por sí mismo no cambia a nadie. O sea, porque hay viejos inmaduros y hombres o sea, barbones de 40 y tantos años que son Sí, como ridículos, adolescentes, ajá. infantiles, inmaduros, irresponsables y todo eso, ¿no? Pero, o sea, el tiempo por sí mismo no es nada, ni los golpes de la vida son nada por sí mismos. La verdadera transformación viene a través del Espíritu Santo. Y eso es algo, no sé, o sea, creo que no sé por qué no lo vemos como lo que es, como un milagro. Creo que tiene que ver con la moralidad que tenemos. Incluso estamos dirigiendo mucho de la conversación hacia Gálatas 3. Que a lo mejor podríamos continuar la última, o sea, volver a leer la segunda parte del 2, pero realmente estamos hablando ahorita del 3. Creo que nos adjudicamos muchas cosas buenas a nosotros como personas. Y eso es una de las cosas que me molestan del cristianismo y de los cristianos. Esa moralidad que es transparentemente falsa y solo porque crees que los demás no la pueden ver no significa que no sea obvio que no eres una buena persona. Y eso es algo extraño. No sé si es por donde me crié, pero desde muy joven he tenido un radar para ver la maldad de la gente, porque eso fue lo que yo vi. O sea, vi cosas, a pesar de creer en un ambiente sano en mi familia, yo decidí buscar ambientes y círculos de gente. Creo que la palabra correcta es peligrosa. Es que de eso no hay vuelta atrás. Ya cuando ves la maldad del mundo, no puedes no verla. Y todos los humanos tenemos eso. Todos los humanos tenemos eso. Y cuando nosotros creemos que podemos vivir e imponer una moralidad que es nuestra, pensamos que no es obvio, pero sí es obvio lo que estamos haciendo. Y a mí me da tanta tristeza ver cómo los cristianos nos permitimos hacernos eso a nosotros mismos y a los demás. Vivir en una esclavitud que no es obvia, pero que cuando alguien pone atención es aparente. Esa idea de que podemos ser buenas personas sin Cristo me da asco. O sea, no puedo pensar en otra palabra. Porque me molesta cuando la gente no se conoce a sí misma. Yo prefiero a alguien cínico que a alguien inocente. Y alguien que cree que es buena persona se me hace que es una de las personas más peligrosas. Sí. Porque no es cierto, no lo eres, pero que creas que lo eres te hace una persona peligrosa. Y sabes que esa es la historia de mi vida. Porque entre mi crianza y que conocí del Señor desde niño, y cómo fui formado y cómo estaba involucrado en la iglesia, yo sí caí en ese engaño. Y me da pena aceptarlo ahorita, pero aunque no era algo consciente, dentro de mí yo sí pensaba, pues a lo mejor sí soy buen chavo, si todos me lo dicen. Porque esa es la percepción que tenía pública en la colonia, en la escuela, con los círculos de mis amigos. A mis amigos los dejaban salir si... O sea, si tú ibas. Sí, así. Los papás hablaban conmigo. Así que, ¿tú vas a estar? Sí. ¿Toda la noche? Sí. ¿O hasta tal hora? ¿O en dónde? Se aseguraban que yo estuviera. Y en la iglesia y toda esa percepción. O sea, mi carne me engañó y me lo creí. Y Dios ha ido tratando con eso así de que no eres. Entonces, cuando lo digo, no lo digo de dientes para afuera, de verdad lo sé. O sea, ni siquiera lo creo, lo sé. Sí. Que no soy buena persona, pero por un tiempo sí lo creí. Y eso es bien peligroso. Es exacto, para mí mismo y para todos los que me rodean. Sí. Y creo que ese es un peligro potencial de todos los cristianos. Vemos una moralidad, porque mucho era eso, eran
pues hacía lo correcto, hacía lo que me habían enseñado a hacer. Otro era lo que Dios había hecho. Y como quiera no le estaba dando el crédito al Señor. Estaba pensando que yo era buena persona. Sí. No, y lo peor de todo es que hacer cosas bien en frente de los demás no es mérito. Porque nadie se roba dinero en frente de todos. Bueno. Bueno, no es cierto. También no debería decir eso. Carajos. Pero sí, tienes razón. Entonces, se me hace bien interesante cómo tenemos una moralidad animal. O sea, animal, carnal y diabólica. Contra eso estamos peleando. Y me parece bien interesante cómo nos permitimos creer que somos buenas personas. Y cómo dentro del mundo cristiano no hay un mensaje más constante de no lo eres, por eso necesitas a Cristo, no solo cuando fuiste salvo, sino todos los días. Por eso el proceso de santificación es tan importante, porque no se acaba hasta que te mueres, porque no eres una buena persona sin Cristo. Y hay una dualidad extraña. O sea, no estoy diciendo que no, que la salvación no está accesible o que tenemos que hacer buenas obras, y tampoco estoy proyectando mi propia maldad. Más bien me parece preocupante que los cristianos creamos que somos buenos, porque eso nulifica a Dios. Sí, entonces para que Cristo... Perdón, nulifica a Cristo. Sí, para que moría. Y es que es algo tan sutil. Te digo, yo fui engañado por eso, pero no por lo que me dijeron, por lo que había en mi corazón. El engaño estaba aquí. Y nada más lo que la gente te decía le aventaba gasolina al fuego. Eran herramientas de las que yo me tomaba para alimentar mi ego y encontrar mi identidad. Sí. Hasta que Dios lo rompió. O sea, literal, Dios me quebró la pata así. No, y aún ese proceso es bueno. Sí, es la misericordia de Dios. No hay otra opción, pero fue doloroso. Claro. Y muy penoso. O sea, porque me llevó a... No eres. No eres nada de lo que crees que eres. Sí. O sea, Dios tuvo que lidiar conmigo en esa área y me da mucha vergüenza reconocer que en algún momento pensaba, ¿de dónde sacaba eso? O sea, cuando... No. O sea, yo lo sé. Siempre lo he sabido, pero era más fácil pensar que no. Me recuerdo mucho una vez que mi hermana Carolina estaba súper chiquita, literal, tenía como 6 años. Y no sé de qué estábamos platicando, no sé, o sea, algo estábamos haciendo entre hermanos, nos llevamos bien poquito tiempo. Y dice, yo he pecado como 6 o 7 veces, nada más. Y me acuerdo que se me hizo tan extraño su comentario. Yo, a lo mejor tenía 10 años yo o algo así. Y me acuerdo que me dio así como pena por ella, o sea, me dio así como que vergüenza ajena. Y era una niña, o sea, sabía, pues yo también era un niño, ¿no? O sea, pero estaba así como... ¿Por qué eso suena tan asqueroso? Hashtag todos somos Carolina. Es que, pero Carolina a los 7 años, o sea... Sí. Es pero... que eso es lo que... O sea, me acuerdo que sentí algo raro así de que se me hace que eso... Algo está raro ahí. ¿Pero qué es? Porque es una niña chiquita. Es más, a lo mejor estaba más chiquita, vato. Y me acuerdo que sentí algo raro, así como que algo me burbujeó en el estómago de que... Eso no es cierto. Y esa idea de que... Es más, otra cosa que sucede es que a veces nos comparamos entre nosotros. A mí me pasa mucho por la forma en que hablo, que la gente actúa como si ser mejor que yo, mejor persona que yo, los hace buenos. Es decir, que ese es el estándar más bajo, dude. O sea, porque la gente seguido actúa como que, o sea, soy mejor persona que tú, por lo tanto soy bueno. Sí. Es que, dude, literal, yo estoy en el suelo de buenas personas. Entonces, ser mejor que lo peor no te hace una buena persona. Porque no te estás comparando conmigo. Pero es que eso es lo que siempre hacemos. Claro. Por eso, yo creo que por eso el chisme y la crítica tienen tanto poder. Porque tiene que ver con eso. O sea, lo que el otro hizo peor, lo que es evidente. Por eso nos gustan las noticias malas también. O sea, porque siempre hay alguien que hace cosas terribles. Y como no soy yo y yo tal vez no lo haría. Bueno, no es cierto. Creo que no lo haría. Pues sí. Pienso que no tengo el potencial de hacer lo mismo. Entonces es muy fácil compararnos con los peores. Por eso esa moralidad y por eso las marchas cristianas. Porque como es algo tan obvio y tan claramente incorrecto,
que es más fácil compararnos y decir mejor yo. O sea, peor, mejor. Eso es lo que hacemos todo el tiempo. Sí. Y los humanos siempre nos comparamos en la tangente equivocada. Cuando se trata de ser agradecidos, no lo somos porque nos comparamos con los que tienen más, no con los que tienen menos. Cuando se trata de ser justos o de ser humildes, nos comparamos con nos comparamos al revés, nos comparamos con los peores para sentirnos mejor. Pero el estándar no soy yo. O sea, cuando la gente se compara conmigo y actúa como si tuviera una moralidad alta porque son mejores personas que yo, eso no hace nada. Porque nos tenemos que comparar con Cristo. Y si comparado con Cristo te crees buena persona, pues hazme el favor de... Vete aquí. No es lo que iba a decir. No, pero vamos a dejarlo así. Pero sí me explico, Sí. es un... Estoy cansado, la neta. Estoy cansado de eso. Estoy cansado de ese cristianismo y de esa mala doctrina. Me tiene... Es que la palabra no es harto, o sea, me da pena con el Señor. O sea, me da pena con el Señor no hablar de estas cosas. Me da pena con el Señor ser permisivo con el pecado nada más porque la gente se compara conmigo en vez de compararse con nuestro Señor. El estándar, o sea, a quien estamos aspirando es a Cristo. Y yo la neta, nada, por cierto, o sea, no estoy intentando tirarme para que me levanten. A mí no me importa la opinión de la gente. Pero yo no puedo decir de mí mismo que soy el peor porque Pablo dice que él es el peor de los pecadores. Y yo ni siquiera me atrevo a contradecirlo en eso. Pero el estándar no somos nosotros. El estándar es Cristo. Y nada más porque una persona habla un poco más duro o habla un poco más suave o tiene más o menos dinero o tiene, no sé, más o menos oportunidades o gasta menos. No sé cuál es el estándar que hace que la gente se permita creer que es buena persona, pero estoy cansado de eso. Porque es ignorar el sacrificio de Cristo. Eres malo. Y además de malo, ni siquiera eres lo suficientemente inteligente como para darte cuenta de cómo lo eres. Me siento así que me está ahorcando. Así que mínimo sé cínico. O sea, si vas a ser malo, mínimo sé cínico, porque todos sabemos que eres malo. Parece que nada más tú no. Y el punto no es que nos sintamos mal y todas esas cosas. El punto es que reconozcamos la necesidad increíble que tenemos de Cristo y vivamos eso. Sí. Es que encontrar la identidad que tenemos en Jesús sin pasar por eso continuamente, porque creo que no es una sola vez. La Biblia nos llama ahorita santos, escogidos, hijos, eso es lo que somos, pero ignorar lo que está ahí continuamente, o sea, y que quiere salir y que es obvio que no todo el tiempo está bajo control. Que no todo el tiempo estamos sometidos a Cristo ni caminando en el Espíritu y todo esto. Como que, no sé, distorsionamos la identidad que sí tenemos. O sea, sí soy hijo de Dios, sí soy perdonado, sí soy acepto, sí soy amado. Pero hacer como que yo no necesitaba tanto de Jesús. Porque soy, o sea... Porque no soy tan mala persona, porque no soy un sicario o algo así. Esa es la parte que así, no sé, anula todo lo otro. Es que para mí esa es parte del problema. Quienes somos ante el Padre, es gracias a Cristo, no gracias a nosotros mismos. Entonces, esa dualidad incómoda, imposible de entender realmente en plenitud, de que gracias al sacrificio de Cristo somos santos, pero eso no significa que te puedes bajar de la cruz y todavía sigues teniendo la misma clasificación frente al Padre. Entonces es algo extraño, o sea, no eres ante el Padre quien crees que eres sin Cristo. ¿Sí me explico? O sea, no nos podemos adjudicar nosotros a nuestra moralidad o a nuestra disciplina lo que Cristo compró por nosotros en la cruz. Es un problema temporal y se vuelve una conversación muy temporal y hasta la conversación de si la salvación se pierde o no, que a mí se me hace muy ridícula, pero el punto es gracias a Cristo que eres lo que eres frente al Padre, que eres redimido y santificado. Y sin Cristo, no. Es que lo que hacemos es lo que dices de tu hermano. Yo nomás he pecado poquito. Que es una mentira para empezar. Pero... Y era una mentira cuando ella tenía 6 años. Pero de un adulto, pensar, ay, o sea, pues yo ni... O sea, sí hice cosas. Y así lo decimos. Sí tengo mis cosas. Como, pero ay, ni es tanto en comparación a... Y luego así ya... Y lo usamos para permitirnos juzgar a otras personas. A otra gente
a otra gente dentro del cuerpo de Cristo que se me hace mejor que lo que hacemos con los que están fuera del cuerpo de Cristo. Porque juzgamos a los de afuera con los estándares de los de adentro. Sí. No, juzgar, disciplinar, exhortar son cosas diferentes. Y pues, no me voy a poner a clasificarlas ni a conceptualizarlas. Debería ser obvio. Pero ponerle el estándar a los de afuera como si fueran de la comunidad es ridículo. O sea, ejemplifica que no sabes quién es Cristo y no sabes lo que hizo por ti en la cruz. Uh-huh. Porque te crees buena persona y crees que ellos también podrían ser buenas personas sin Cristo. Uh-huh. Pero ni ellos pueden, ni tú tampoco. En vez de pelearte con ellos por su pecado, cuando ellos son que están fuera de la comunidad, deberías de ver las formas de integrarlos a la comunidad. Y una vez ellos adentro y el Espíritu Santo haciendo un trabajo transformador en ellos, tal vez podrías exhortarlos hacia la santidad. Uh-huh. Pero mientras están afuera, ¿qué estás haciendo? ¿Quién crees que los humanos pueden ser? Uh-huh. Se me hace... O sea, es como si no entendiéramos la Biblia. O sea, ¿por qué estamos teniendo las mismas conversaciones que Pablo tuvo con Pedro? O sea, uh-huh. Y ahí está en la Biblia y es obvio. O sea, el mensaje es obvio y es claro. Como que se me hace tan extraño por qué nos permitimos eso. Y es raro porque es algo de la iglesia en general. Ya cuando lo ven personas, pues se siente diferente. Uh-huh. Ya hemos hablado de eso. Pero que todo el cuerpo de Cristo siga teniendo esta conversación y siga teniendo estos problemas y siga siendo utilizada este fariseísmo innecesario en contra de la iglesia y cómo la gente lo usa para negar la validez de la imagen de Cristo y de lo que realmente Él puede hacer en nuestras vidas. Como que ya deberíamos haber aprendido esa lección. Sí, pero fíjate que por lo mismo es relevante estar hablando del evangelio continuamente. Muchos no han creído en Cristo, para empezar. Muchos en la iglesia no son salvos. Pero además de eso, el recordatorio, lo que Cristo hizo por mí. ¿Por qué lo hizo? Porque yo lo puse en la cruz, porque yo lo necesitaba. Porque yo soy un pecador sin Cristo. O sea, ese recordatorio continuo. Y no es para no estar en la identidad que ya tenemos. No es negar lo que somos ahora. No es para sentirse triste. No, es nomás para mantener en orden el corazón. O sea, es que es para estar agradecido. Exactamente. Si le das $1 millón a un billonario, va a sentir tanto agradecimiento como si se lo das a alguien que no tiene nada. Uh-huh. Pero así actuamos. Dios nada más me dio el empujoncito que necesitaba para entrar al cielo, pero yo para la vida no. O sea, yo no lo necesitaba. Nada más lo necesitaba para no irme al infierno. Uh-huh. Dice que no, dude. Eres una mala persona y ni siquiera te habías dado cuenta. O sea, no solo eres mala persona, ni siquiera tienes la habilidad intelectual para notar que lo eres. Y al parecer no lo quieres reconocer. Todavía a estas alturas. No, o sea, esa es una de esas cosas, esa es una de esas poquitas cosas donde nunca cedo. Uh-huh. Nunca. Todos somos malas personas. No hay justo ni aun uno. Y si somos santificados frente al Padre es por el sacrificio increíble, imposible de entender que Cristo hizo en la cruz. Uh-huh. Y si no puedes vivir eso en tu mente, no lo puedes extender hacia los demás. No puede haber agradecimiento. Entonces, ¿cómo podrías hablar de Cristo con el poder que se necesita? Uh-huh. Porque pues tú crees que ni lo necesitabas. Y entonces, ¿qué Cristo también vamos a predicar? O sea, decir, tú sí necesitas a Cristo, yo no lo necesitaba tanto. Ajá. O sea... Pero tú en tu situación, obviamente, sí. Ajá. Y ahí volvemos otra vez a esa cosa de hablar de pecados y no de pecado. Y es las cosas que yo no hago, o las cosas que a mí me irritan, o las cosas que a mí me caen gordas, uh-huh. o me ofenden. Sí, o lo que dice la cultura en el momento. Y no tiene que ver con la santidad de Dios y con la ofensa contra Dios. Tiene que ver con ciertos pecados nada más. Que a mí me molestan. Ajá. Pero... Está muy bueno esto para sí. entrar a lo que sigue. Voy a leer del 17 en delante. Dice, pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo, y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó, así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.
Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Es lo que acabamos de decir otra vez. Sí, pero bien dicho. Sin tanto cansancio y enojo. Es que no sé qué más decir. Es que el problema es que siempre he estado ahí y tenemos que hablar al respecto. O sea, es la parte que a mí me preocupa y me entristece a veces. Digo, ahí está. ¿Cómo nos hemos permitido esto en la iglesia? Sí. Si dijéramos, es que esto fue una reforma que empezó hace 15 años, entonces apenas está empezando a esparcir el mensaje de la gracia. Pero no. Este libro ha estado ahí desde que empezó lo que consideramos cristianismo. ¿Cómo nos hemos permitido no aplicar estas verdades? ¿Te imaginas? No sé, a mí me gusta mucho pensar en la reforma que hubo. El impacto de leer la Biblia y sentir esto o cómo habrá sido, o sea, de decir, ¿qué estamos haciendo como iglesia? O sea, es la misma conversación que estamos teniendo, pero que lo llevó a decir, tenemos que cambiar todo. O sea, todo está mal. Todo el sistema que tenemos en la iglesia cristiana está mal. Y no quiero meterme en temas de necesitamos reevangelizar a los cristianos o alguna cosa así. Pero sí hay algo que continuamente tendemos a olvidar la gracia. Y como que no nos confundimos con la obediencia por amor a Cristo, con responder a lo que Dios ha hecho. Confundimos eso con volver a establecer, como dice aquí, volver a meter la ley que acabamos de tirar abajo. Es que son principios naturales, dude, que también están explicados en la Biblia, pero la gente no quiere aceptarlos. O sea, ese es el problema. El problema no es que no sea claro. El problema es que la gente no lo quiere vivir. Y ese es un problema que todos los humanos tenemos. Y intentando seguir a Cristo necesitamos dejar que estas verdades nos peguen como un camión, que nos cacheteen. Porque si no vamos a poder hacer excusas y vamos a ver cómo lo que me están diciendo es una imposición legalista. Pero me parece muy obvio porque la Biblia habla del fruto. Y es un principio natural que es obvio. Los manzanos dan manzanas, punto. O sea, literal no hay muchas otras opciones. Sí. Los manzanos no dan ardillas. Así de fácil. O sea, así de ridículo es el ejemplo. Entonces, decir que puedes creerte cristiano sin vivir como Cristo quiere que vivas, pues no se puede. Como quiere Cristo que vivas, no me preguntes a mí, pregúntale a Él, escucha y escudriña, escarba las verdades bíblicas. Y si los dos llegamos a conclusiones completamente diferentes, o yo leí lo que yo quise leer, o tú leíste lo que tú quisiste leer, o esta cosa está mal. Pero pues yo sé que mínimo una de las tres no está mal. Ahí es donde entra la exhortación, la confrontación, la comunidad. Pero todo está aquí. Nada más que no lo queramos aceptar no lo hace inválido. Sí me explico. O sea, siempre que hablamos de libertad, la gente me dice, ¿por qué no hablas más de la expectativa cristiana o de la expectativa moral de los cristianos? Cuando hablamos de las expectativas morales, la gente me dice, es que deberías hablar más de gracia. No seas legalista, sí. Y es así de que, ¿quién crees que soy? ¿Cuántas cosas crees que puedo decir? ¿Y crees que puedo hablar de dos temas opuestos al mismo tiempo? Vive las verdades bíblicas y ya, problema resuelto. O sea, nunca se puede hablar de todo. Y si balanceas un mensaje con otro, porque no dije, o sea, la gente espera que digas todo dentro del mismo mensaje, a pesar de que la Biblia está hablando de un tema y queremos que diga otras cosas. Pues no, así no funciona. Mejor le hago caso a la Biblia y no a lo que la gente quiere que diga. Pero sí se me hace bien importante que entendamos que aquí está el estándar y es claro. Que no lo queremos vivir es otra cosa, pero mínimo yo digo, bueno, no es tan difícil vivir, no es tan fácil vivirlo. A veces mi carne no quiere cumplir con el estándar, pero no intento crear una nueva teología o una nueva doctrina donde contradigo lo que dice aquí. Y la Biblia es clara. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mi vida es el resultado de la bondad de Cristo, de su sacrificio, del trabajo que Él está haciendo en mi vida y en mi corazón. Y así se tiene que ver.
Algunas cosas que van a ser malinterpretadas, unas cosas donde no alcanzo el estándar que a lo mejor Cristo pone en mi corazón, pero hacia allá estoy caminando. Pero sí me parece bien importante que reconozcamos el poder increíble de transformación que hay en el Evangelio. Sí. Pero es en el Evangelio. Y es igual para todos y todos lo necesitan en la misma medida. Qué impresionante. No, a mí no me deja de asombrar. O sea, cómo todo tiene el poder de ser distorsionado. La comida, la diversión, el entretenimiento, las amistades. O sea, todo puede ser trastornado. Y cómo, que es el tema central de Gálatas, ¿no? O sea, al estar en Cristo y encontrar la libertad en Cristo y acceder a la gracia de Dios por medio de la fe en Jesús, como quiera lo volteamos así de cabeza. Es que, pero a excepción de todas las otras cosas que pueden ser distorsionadas, la Biblia en sí misma tiene la solución para eso. Nada más que nos gusta descontextualizarla para que diga lo que queremos. Porque digamos que alguien empieza a decir, no, es que lo que estás predicando es legalismo y un nuevo esquema de leyes, que literal acabamos de leer lo opuesto. Pero a veces la gente que está en pecado escucha lo que quiere escuchar. Bueno, podemos empezar a leer mi parte favorita de la Biblia. Gálatas 3. Léela tú. Dice, hay Gálatas tontos. ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. O sea, la frustración que siento es esta frustración. Así que, dude, ahí está. No podría estar más claro de lo que está y todavía necesitamos tener conversaciones al respecto y todavía vives como si no fuera el caso, pero bueno. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu? Porque ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos. ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. No me imagino. Yo no lo puedo decir más claro que esto. Lo que es gracioso es que si no supiéramos que esto está escrito y alguien de nosotros lo dijera. Sí, mira, a mí me van a pedrear como quiera por pero no tengo ningún problema con eso. Estarían así quemando en la hoguera. Pero nomás lo leímos. O sea, aquí está. Así dice. Me encanta esta próxima. Porque me encanta recordar que no soy quien creo que soy. O sea, la gente sensible cuando escucha estas cosas asume que las estás proyectando hacia ellos. Que por cierto, ¿tú estás hablando de alguien en específico? ¿De mí? Exacto. Cuando escucho Gálatas tontos, yo escucho, David, ¿cómo estás tonto en serio? Porque todavía crees que en tu disciplina, en tu moralidad, en tus estándares personales puedes terminar el trabajo que empezó el Espíritu Santo. Espero que nadie se tome personal esto que estamos diciendo, porque realmente en mi cabeza la única persona que está soy yo. Ni siquiera estás tú, pero está muy chido que tú te tengas a ti en tu cabeza. Es que así debería ser. Exacto. El sacrificio de Dios el sacrificio de Cristo fue tan increíble o es tan increíble que ya cumplió todos los estándares y todas las expectativas. ¿Eso implica que no deberíamos vivir de cierta forma? Obviamente no, porque los manzanos dan manzanas. ¿Nos vamos a poner a crear reglas para que la gente actúe como si fueran cristianos? No. ¿Por qué? Porque tampoco vamos a caer en el pecado y en la literal estupidez, porque es lo que acaba de decir eso, de imponer reglas que son innecesarias para acercarnos a Cristo. ¿Tu vida se debería de ver como la de un cristiano? Sí. ¿Qué significa eso? No sé, dude. ¿Debería ser obvio? Probablemente sí. ¿Nada más tú puedes decir que eres cristiano y nada más tú entiendes tu tipo de cristianismo? No. Sí, es que ahí donde Dios conoce mi corazón. Ajá, o sea. Ajá, sí, exacto. Y apesta. Ese es el problema. Pero Dios va a transformar a los que sí son suyos. O sea, los que son ovejas van a escuchar la voz y van a seguirla. Y los que tienen o tenemos al Espíritu Santo, Dios nos va a transformar. Eso es lo que va a pasar. Y eventualmente va a haber fruto, va a haber evidencia, que es lo que hablábamos ahorita. No sé, algo se nota. Sí. ¿Qué significa eventualmente? Pues no sé, dude. O sea, 1 año, 40 años, no sé. Sí, y cuáles cosas en qué momento tampoco. Ajá.
Es más, yo diría esto, así lo experimento yo y así lo estoy experimentando con ciertas personas que estoy discipulando muy de cerca. Sufre tanto como sea necesario. Sufre tanto como tú necesites. Porque podrías entender en teoría, podría ser doblado o podría ser quebrado. ¿Qué tan... Al final de cuentas, ¿qué tan rápido cedes es tu decisión? Sí. Porque literal, Dios a través de la palabra nos dice, haz esto. Algunas veces que eso es más que suficiente. Y hay para algunas personas que la palabra de Dios es más que suficiente para empezar a cambiar un comportamiento. Y el poder del Espíritu Santo transforma. Son muchas cosas que son bien difíciles de explicar. O sea, pues no las puedo explicar. Hay otra gente que tiene que venir dificultad, prueba. Y así es Dios. Casi parece que te empieza haciendo manita de puerco. Y no te dobla la mano. Y luego te la rompe porque no aprendes de otra forma. ¿No viste un video de que anda circulando de un borreguito? Lo sacan de una zanja y me encanta que es un niño el que es el pastor. O sea, lo saca así con cuidado y gentileza y lo libera y luego el borrego empieza a brincar y lo se avienta así otra vez a la zanja y vuelve a quedar atorado exactamente donde mismo. Es que mira, y otra vez, para que la gente no se lo tome personal, nosotros somos el borrego también. O sea, no es... Tú eres el pastor y toda la iglesia son los borregos y estás harto de ellos. No. Todos somos los borregos. No, Cristo es el pastor. Sí, sí, sí. Eso es lo que me da pena. O sea, insisto, me da pena con Cristo. Así de que, ay, Señor, ¿por qué somos así? O sea, me recuerdo mucho la frase cuando le hice a los discípulos, ¿cuánto tiempo va a tener que estar con ustedes? O sea, me da pena con el Señor. Así de que, hijo, pues otra vez, no entendí la misma lección otra vez. Y como cuerpo de Cristo en general, sé que toda la iglesia están pasando por lo que nosotros pasamos en diferentes niveles, pero digo... ¿Por qué estamos tan confiados en nuestra propia moralidad? Sí. De hecho, lo que estamos tratando de evitar es que el Señor le tenga que quebrar las patas a algunos. Totalmente, dude. Porque a mí me ha tocado ver en persona y me ha tocado experimentar. Y a ti también. Lo que es que te quiebren, vato. Y es, la neta, es completamente innecesario. Sí. Tienes que estar bien tonto para que te tengan que quebrar las piernas. Pero eso es lo que hace un pastor con las ovejas. Pues que es su oveja. Pues ¿qué otra cosa va a hacer? O sea, vale más... La pata quebrada, al cabo del rato se la cura. Sí, oveja salvada. Pero la oveja, exactamente, por amor a la oveja y para que esté a salvo, sí es necesario quebrarle la pata para que no se vuelva a brincar. Es que es tan gracioso ver el video. O sea, se avienta al hoyo. Pero... A mí me dio risa la primera vez. La segunda vez me sentí así como que un chorro de pena. Es que yo me acuerdo de cosas en mi vida y digo, ay Dios, es que así, o sea... No fue y se resbaló en el agujero. Se avienta al agujero. Parece, es más, porque pues lo estamos viendo de atrás, pero yo me lo imagino con una sonrisa. Ajá. Sí, porque se ve así. Feliz, duda. ¿Sí? Trotando así en... No, hay otra palabra. No es trotando, es... No me acuerdo. Pero, o sea, retosando así en el campo y se avienta al hoyo del que la acaban de sacar. Y yo ya viví esa historia y Dios ha sido paciente y muchas veces nomás me volvió a sacar. Y otras veces dijo, neta, ¿no entiendes? ¿Sí? Téngale. O sea... Pero es que la neta es lo más raro de todo. Ni siquiera es un téngale, vato. Porque el téngale a lo mejor tiene un tinte de me tienes harto. Pues sí. Dios nunca es así. Eso es lo que me da pena. Es lo que yo haría. O sea, que te le acercas y dices, ya te harté, Señor. Y Dios, no. Y eso a mí me da mucho más. O sea, pues a mí me hace sentir mucho peor. Pero te tengo que quebrar la pata. Ajá. Y la truena. Me gusta mucho cuando dice tu vara y tu callado. O sea, las dos. ¿Pero qué hacen? No me salvan. Me infunden aliento, me motivan, me exhortan y me animan. Sí. O sea, el trancazo. Y hemos hablado de eso. O sea, cómo es importante la confrontación, porque la confrontación anima. Nada más que ahorita nada más nos gusta escuchar mentiras. Y la verdad está raro, dude. Ya no sabemos escuchar la verdad. Sí. Y todo esto tiene que hablarnos a nosotros como individuos. Cada vez que leo esto me da mucha pena. O sea, me da pena con el Señor. Casi me da pena. O sea, me da pena con Cristo. Casi me da pena con Pablo. Así de que, dude, no manches, se lo expliqué súper fácil porque no lo están viviendo. Pero necesitamos la guianza del Espíritu Santo en nuestra vida. No podemos hacerlo nuestro acompañante. Dios tiene que ir al volante y nosotros tenemos que tomar un lugar secundario. Y todas las cosas en la vida, y lo sé porque lo vivo, todas las cosas en la vida
cuando las hacemos para cumplir la voluntad del Señor, empiezan a crear oportunidades bien increíbles, o sea, cosas que ni siquiera te puedes imaginar empiezan a surgir para que puedas vivir y actuar en su voluntad. Y esa vida es mucho mejor que cualquier otra vida que nosotros podíamos construir para nosotros. Ujú. Pero primero tenemos que aplicarlo nosotros a nosotros mismos como individuos y asegurarnos que no lo estamos aplicando a los demás como un fariseo o como estos pseudo creyentes que estaban hasta a Pedro, el discípulo al que le fueron entregadas las llaves de las puertas del evangelio, como lo quieras ver. O sea, hasta Pedro lo intimidaron para que empezara a vivir una vida en pecado. Sí. Está bien impresionante lo que pasó con Pedro. Él ya había traicionado al Señor, ya había sido restaurado, ya se le había encomendado afirmar a sus hermanos. Ya había visto la visión acerca de los gentiles. Exactamente. Mata y come. Y ya tenía años haciendo esto y como quiera sintió así la presión de judaizar y empezar a regresar. De moralizar, dude. Y eso lo hizo separarse de los que no conocían la ley, de los que no tenían ni no siquiera... tenían ese estándar. Ajá, o sea, no sabían ni de qué le estaban hablando. Y Pedro mejor, ya no me junto con ellos para no meterme en problemas. Y eso empezó, se me hace bien duro, como dice, la hipocresía de Pedro fue imitada por otros. Y ahí fue donde Pablo le dijo, no, esto está mal. Sí. Regresando a la ley. Y es que es tan sutil, esa es la cosa que es compleja de esto. Es muy claro, pero en la práctica se va infiltrando poco a poquito, a poquito. Porque Pedro cedió en esa área. Y no nada más Pedro, los otros líderes, la responsabilidad era de él. Sí. Pero los otros también bastante sabían. Y nadie le dijo, oye, ¿qué estás haciendo? Tuvo que venir Pablo. Ajá. Y gracias a Dios que usó a Pablo para corregir eso. Porque si Pablo se tropezaba en eso también. Sí. O sea, tan fuerte es que nuestros mejores hombres tropiezan en esa área. Es que tiene que ver mucho con el deseo que tenemos de que todos estén seguros y de no meternos en problemas innecesarios. Entonces, creamos estándares y esquemas que nosotros creemos como individuos funcionan para todos y van a mantener a todos dentro de lo sano. ¿Y no te parece extraño que, digo, eso es lo que hacemos todos los cristianos casi por default? En alguna expresión sale esto, pero todavía más extraño que ahorita haya cristianos judaizantes. O sea, que guardan el Shabbat y hacen... Extraño no es la palabra. La palabra rima con fidículo. Bueno, también con monto. Porque es literal lo que dice aquí. ¿Para qué construir el esquema que Cristo destruyó en la cruz? ¿Para qué reconstruir el esquema que Cristo destruyó en la cruz? Bueno. Pero, o sea, eso está creciendo tanto por alguna razón. O sea, yo creo que eso resuena y por eso pienso en lo que le pasó a Pedro. Resuena porque ya está ahí. Sí, porque es que todos esos estándares son cosas... No puedo dejar de pensar otra vez en Santiago. Es que es eso, no es otra cosa más que lo animal, lo carnal y lo diabólico. En vez de dejar que el Espíritu Santo transforme, déjame te transformo yo con mis reglas. Y la neta, entiendo eso. O sea, entiendo porque no es tan fácil sufrir a la otra persona, sufrir su existencia y las cosas que no sabe y que Cristo todavía no, y que a lo mejor todavía el proceso de transformación no está completo o que a lo mejor esa persona no ha dejado que Cristo tome el control de todas las cosas en su vida. O sea, entiendo eso, entiendo por qué nos vamos a la opción binaria, pero ese no es el estándar que nos pone el Espíritu Santo. Es que también es el corajito de que... Es más, ya se me ocurre una idea. Si yo me pusiera a dieta y... Para no terminar como aquel, el de las donas. Exactamente. Qué triste reputación tengo. Pero, o sea, si yo dijera, no voy a comer harina y luego vamos a comer y tú... Yo quiero comer harina. Ajá. Porque es delicioso. Y yo empiezo a decir, o sea, esa cosa que sale de... Híjole, es que
yo viva en la libertad de comer harina. Exactamente. Sí. O sea, es algo que irrita. Sí. Y si es molesto y entonces, no, yo no como eso porque me voy a poner como puerco y o sea, y no te estoy diciendo que no deberías de comer, pero... Estoy intentando imponer esa ideología. Porque lo que se me sale es el coraje de que tú sí te lo estás comiendo. Y en algunos casos tal vez no deberías. En otros es indiferente. Eso es lo que habla Romanos 14, ¿no? El que lo hace para Dios lo hace, el que no lo hace para Dios no lo hace. Pero aún así, la religiosidad, porque aún en las áreas que son pecado y que sí debemos confrontarnos y sí debemos exhortarnos, y la Biblia es clara con lo que está mal porque ofende al Señor. Aún en esas áreas queremos así como no te comas la harina y no es un deseo de ver crecer a los demás, no es un deseo de que caminen con Cristo, no hay paciencia, es esto no hacemos y el esquema se ve así porque yo soy el ejemplo. Y porque Dios... Y porque yo soy el estándar, no Cristo, yo. Esa es la parte donde a menos que estemos en relación, en comunión con Dios, en la práctica se ven parecidas. Ese es el problema, ¿no? Sí, claro. Si queremos que la gente camine con Cristo, si queremos que se alejen del pecado, pero hay otra cosa con el origen de dónde viene eso. Y no hay amor, que por eso habla tanto el estándar o el vínculo perfecto tiene que ser el amor, ¿no? Ese es el principio que nos rige. Sí. La fuente es otra cosa, es la superioridad, es la moralidad. El control. Es el control. Y la verdad, sí sería más fácil poner reglas. Y creo que por eso... Pues eso fue lo que hicieron los fariseos. Y por eso funcionan las iglesias o los ministerios muy grandes donde los pastores son abusivos. Funcionan porque es más fácil que haya reglas y es más fácil que haya un orden. Y que todos sean homogéneos. O sea, es fácil. Es porque la otra opción también se puede ver como indiferencia o nos falta fe también. Porque, por ejemplo, si un adolescente me preguntara, oye, van a festejar a mi mejor amiga en un antro, ¿puedo ir? A mí se me haría una pregunta extraña, pero realmente la única respuesta que yo le podría dar es, ¿amas a Cristo? Si amas a Cristo, todas las otras cosas no son un problema. Hasta la misma decisión de ir al antro. Pero yo tomar esa decisión por esa persona, porque qué pena que uno de los chavos, alguien del sonido, qué pena que vean a uno de los chavos del sonido en un antro. Como que se me hace extraño, como que intentamos utilizar a las otras personas como reflejos de nuestra moralidad o como tarjetitas a nuestro favor. Y si uno de los chavos me dijera, oye, ¿puedo ir a un antro? A mí no me preocuparía eso. O sea, mi pregunta sería, ¿amas a Cristo? Si amas a Cristo, a lo mejor nunca han ido a un antro. No sé, es que no puedo dejar de imaginarme la situación donde a lo mejor pues, les da curiosidad y nunca han ido a uno. Van a uno y hay algo a lo mejor en ellos que el Espíritu Santo les dice, oye, ¿por qué estás aquí? Y como que se sienten incómodos y gracias a Dios por los Ubers. Mejor agarran un Uber y se van. O quién sabe, a lo mejor el ambiente no está pesado, a lo mejor están bailando con alguien o están divirtiéndose y no están actuando de forma pecaminosa y que fueran un antro fue completamente irrelevante. Pero yo me voy a poner a pensar en eso. Yo me voy a poner a crear reglas. Hay estándares que tenemos que cumplir, claro, pero ¿siempre son blanco y negro? Me parece que no. Y yo siempre intento sacarle la vuelta a estas situaciones en mi vida porque no me gusta perpetuar la idea de que la moralidad es salvación. Pero cuando la gente escucha el mero ejemplo que nunca ha pasado, la gente ya está ofendida. Y la neta, dude, quiero agarrar un bate y pegarle a esa persona imaginaria que está ofendida porque es así que, dude, literal. Hemos hablado de esto por 1 hora. Y todavía permites que en tu corazón así de que, pues es que yo no haría eso. A nadie le importa lo que tú harías con esa persona imaginaria que acabo de inventar. O sea, pero ya nos permitimos de que, no, pues eso no es sabio. Pues porque no es una persona real. Estoy imaginándome toda la situación, incluido el individuo. Pero es bien difícil. Nuestro corazón quiere controlar. Y estoy hablando de un antro, o sea, no estoy hablando de cosas... Bueno, no sé si el antro, o sea, no sé en el estándar de lo que es malo, no sé qué tan malo es un antro, pero hay cosas que son peores o que se pueden ver peores. Puede haber baile en mi boda o no sé, o sea. Sí.
Digo, pues no sé, dudo. O sea, si amas al Señor, eso es la solución de todos los problemas. Si no amas al Señor, ¿qué importa? Pero a la gente no le gusta escuchar eso. Pues si sí. no amas al Señor, ¿qué? O sea, si el Señor no es el centro de tu vida. O sea, lo que quieras. Si la Biblia es Ajá. el estándar de fe y conducta, ¿por qué me estás preguntando a mí? Lo que quieres es que yo te dé permiso para pecar. Ajá, exacto. O usarme de excusa y pecar en otras áreas. O sea, eso no es el cristianismo. Sí. Y en los ejemplos es bien complejo porque son imaginarios y pues realmente nunca pasa eso. ¿Quién le pediría a un líder en la iglesia permiso para ir a un antro? Bueno, no sé, a lo mejor sí pasa, no sé. Pero sí me explico, Tal o vez, no sea, se me hace bien extraño. Ni en los ejemplos tenemos libertad. O sea, ahí es donde sabes que no entendemos el evangelio. ¿Qué va a hacer un cristiano en un antro? No sé, dude, yo me acabo de imaginar esa situación. Pero ese no es el punto. El punto es que ni en una situación imaginaria puedes entregar libertad. Puedes decirle a la persona lo que es el centro de nuestra fe, Cristo. Cristo está en tu corazón. A lo mejor una persona con curiosidad va a ir a un antro y va a decir, ¿qué estoy haciendo aquí? Y a lo mejor esa es la experiencia que el Señor va a utilizar para que esa persona nunca vuelva a ir a un antro o para que ande en otros ambientes. O sea, no sé, dude, pero yo nada más soy un humano. ¿Por qué habría yo de saber esas cosas? Creo que sería más fácil decir. Ningún chavo cristiano va a un antro nunca bajo ninguna circunstancia. Exactamente. Eso es más fácil, eso es más cómodo. Eso es lo que a veces los papás quisieran que dijéramos. Ajá. Eso sí que, oye, yo no tengo hijos. Eso es lo que Tu responsabilidad. Eso es lo que otros cristianos quisieran que dijéramos. Y la verdad sería bien cómodo. Claro, porque no tienes que hablar con nadie. Ajá. No tienes que platicar con el chavo de por qué quieres ir a un antro. ¿Cómo andas, por ejemplo, si es un hombre, cómo andas en el área de lo sexual? ¿Qué vas a ir a hacer un antro? ¿Cómo andas en el área del alcohol? Pero nadie quiere tener esas conversaciones. Lo que quieres es que los chavos se vean pristinos, limpios, que parezcan cristianos, no que lo sean. Ajá, porque eso habla de la iglesia, habla de mí. ¿Y de mí? O sea, Ay, pues sí, muy buenos en el sonido, pero se andan en el antro todo el fin de semana. Oye, yo les voy a hacer reputación a estos chavos de no nada. andan ahí. Hay que aclararlo, o sea, no vaya a ser. Creo que Son los mejores. Ni siquiera podrían entrar. Nuestro equipo de Están producción muy es lo chavitos. mejor. Pero sí, o sea, la neta me da pena con el Señor que creamos que son nuestras reglas y nuestra moralidad las que nos ayuden a ser santificados. Fe en el Señor, nada más. Fe. El justo va a vivir por fe. Porque la otra opción es ser tonto, ser engañado, Ajá. ser Embrujado. embrujado. ¿Qué significa? Que la neta, por cierto, eso significa quién te atontó o quién te hizo tonto. Sí. Eso es lo que significa ser embrujado. O sea, Sí, no está hablando de que le echaron un salamiento a nadie. No. Está hablando de como magia cercana. O sea, de que pues en teoría te están haciendo tonto. Son vatos que saben hacer. Sí. Tienen una habilidad increíble con sus manos y te hacen tonto. Te engañan. Ajá. Eso es lo que significa. ¿Quién te embrujó? Es quién hizo eso. O sea, ¿Quién te distrajo? ¿Quién te vio la cara? Ajá. ¿A quién te vio la cara? Eso es una buena manera de decirlo. Hermanos, que no les vean la cara. Ni nosotros ni nadie, dude. Eso es lo mejor de todo. Sí. El estándar es la Biblia, no nosotros. Amén, amén. Ay, Dios mío. Es que imagínate una iglesia donde todos podemos vivir la gracia, vivir la plenitud de la gracia en libertad. ¿Cómo alcanzaría eso a gente que odia una idea incorrecta que tienen de la iglesia? Lo he visto en varias situaciones donde solo puedo glorificar a Dios porque un cristiano se tomó una cerveza y una persona que tenía una idea tonta de los cristianos le dice, canejo, tomas, y sí, ¿por qué? Pues que no se supone que eso es pecado. Y este chavo le dijo, pues no, más bien ser un borracho es un pecado y pues si lo piensas, emborracharte habla de muchas cosas en tu interior, en tu vida, en tu cultura. Y literal, abrir una cerveza frente a un inconverso se volvió en la puerta para que esa persona creyera en Cristo. Porque no sabía nada de los cristianos más que todas las cosas que los cristianos no pueden hacer. Ajá, exactamente. Esa fue mi vida creciendo. Me llevó a muchas preguntas porque no tenía respuestas. O sea, me llevó a un montón de cosas porque al ir creciendo llamaba mucho la atención que yo fuera cristiano. O sea, era yo no sé si ahorita es lo mismo. Para mí sí fue, o sea, siempre era un punto de conversaciones. Sí. Y todas las conversaciones tenían que ver con, tú no puedes hacer eso. Ahí no te dejan. Sí. O sea, todas las conversaciones invariablemente tenían que ver con eso.
hubo alguien que me dijo, ¿eres cristiano y por qué usas esos pantalones? De verdad. O sea, eso No, y gloria a Dios por eso. es real. Es muy gracioso. Pero ojalá que sigamos viendo gente venir a Cristo. No por estar rompiendo paradigmas por el hecho de hacerlo. Sí. Sino, es que no estamos rompiendo ningún paradigma. Ese es el evangelio. Sí, no se trata de ser controversiales a propósito ni... Sí, porque tampoco se trata de, estás diciendo que todos tenemos que ponernos borrachos o algo así. Es de que siempre que la gente sea al otro extremo, me da pena porque es así de que, dude, lo único que estás mostrando es que eres tonto, porque nada más los tontos ven las cosas en pares. No estoy diciendo que los jóvenes deberían ir a antros y ponerse borrachos. En primer lugar, yo no tengo hijos, así que no es mi problema. En segundo lugar, las personas que están bajo mi autoridad, que son jóvenes, soy parte de sus vidas. Y si hicieran eso, yo estaría enterado. Y en tercer lugar, ¿por qué te irías al otro extremo inmediatamente? ¿Por qué ver la vida en pares? Ajá. Eso no es el evangelio. Sí. Entonces, cualquier contraargumentación que empieza, entonces lo que estás diciendo, no. Tú no puedes. O sea, dije lo que dije, no asumas lo que dije. No le intentes agregar nada. Ajá. No le agregues ni una pizca. No reinterpretes lo que dije. No estamos diciendo nada. Ya hablamos de que la vida de un cristiano se ve como alguien que aspira a ser como Cristo. No vamos a dar más especificaciones. Sí. Libertad en eso. Y seguimos platicando en el siguiente episodio. Tal vez de puro gusto vamos a volver a leer la primera parte del capítulo 3. Por favor. Y en diferentes versiones y... para encontrar más palabras. Más hirientes. Sí. Nos vemos en el siguiente episodio. Disfruten de su semana. Vayan a Foxtrot.